Shin Sang-jun, de 55 años, jadeaba dentro de la cueva, con el agotamiento aplastándolo mientras intentaba mantenerse en pie. Se preguntaba qué estaba haciendo a esa edad, cuando otros ya se preparaban para jubilarse. La idea lo golpeó con fuerza, su vida se sentía como un fracaso. Un gruñido lo devolvió a la realidad, un monstruo lo observaba dentro de la cueva donde descansaba. Murmuró con irritación que ni siquiera lo dejaban recuperar el aliento. Cuando las bestias se lanzaron, se obligó a levantarse, apretando su espada. Pensó en los jugadores de su generación, aclamados como santos de la espada, dioses de la espada, leyendas por derecho propio. Mientras tanto, él no era más que un viejo con una hoja, un espadachín ridiculizado por su edad, apenas reconocido. Se preguntó si eso no era razón suficiente para cuestionarlo todo, sin familia, sin nada. Sin había crecido en un orfanato. De niño, presenció como un monstruo sujetaba a su maestra con fuerza. Entre el dolor, ella forzó palabras para tranquilizarlo, diciéndole que no tuviera miedo, y luego le gritó que corriera. Él se quedó paralizado mientras la criatura le aplastaba el cráneo, reduciéndola a nada. El orfanato, su familia improvisada, fue aniquilado cuando el colapso desgarró el cielo por primera vez, los monstruos llovieron y le arrebataron todo. Aún así, incluso al borde de la muerte, no cayó en la desesperación. Alguien llegó, una figura desconocida que le salvó la vida. El hombre le preguntó si estaba bien, pero Sin solo pudo llorar en silencio, abrumado por el milagro de haber sobrevivido. Ahora, años después, su espada cortó el cuello de un monstruo. Luchaba por aquella figura, queriendo ser como él, dándolo todo, pero por más criaturas que matara, nunca se hacía más fuerte, nunca lograba proteger nada. Tras abatir al último monstruo, clavó su espada en el suelo, su cuerpo temblaba, el cansancio lo devoraba. Su cuerpo realmente estaba cediendo, y sabía lo peligroso que era. Entonces, un gruñido más profundo y poderoso retumbó por el campo de batalla. Confundido, alzó la vista y vio aparecer ante él a un titán monstruoso. Su boca se abrió de par en par, listo para desatar un torrente de fuego. Cuando el calor estalló frente a él, soltó un lento suspiro mientras sus pensamientos se hundían. Sin hogar, sin familia, sin sueños, su vida no había sido más que un fracaso, una colección de arrepentimientos que lo aplastaban. Las lágrimas se acumularon en sus ojos al darse cuenta de cuánto lo había arruinado. Quería volver atrás. Un instante después, Shin Sang-hyun estaba victorioso frente al jefe de la mazmorra. El sistema lo felicitó por haber despejado el nido del dragón antiguo, pero en vez de sentirse realizado, la frustración lo inundó. Casi 60 años y todavía se exigía así. 30 años como espadachín y su mayor logro era estar en el top 100 de su país, una hazaña sin sentido en un mundo repleto de jugadores. Para él era como ser una aguja perdida en un pajar infinito. Un libro apareció ante él, haciéndole pensar que quizás su recompensa era un libro de habilidades, incluso se preguntó si sería comestible, ya que antes había consumido artefactos. Antes de poder procesarlo, la entrada de la mazmorra se abrió inesperadamente, sorprendiéndolo. El sistema mostró un mensaje: la constelación Light Bloomer, Model Student, ha entrado. Late Blume, como él lo llamaba casualmente, se dirigió a él. El sistema anunció que Light Bloomer lo bendecía sinceramente por su arduo trabajo y alababa su impecable golpe final. Fue una entrada dramática, pero Sang-jun no podía negar su gratitud. Después de todo, Light Bloomer había hecho un contrato con él cuando no era más que un espadachín de tercera. Late Blume le recordó un hito crucial: al alcanzar el nivel 850, todas las estadísticas de artefactos y títulos se duplicarían, y al nivel 900 se triplicarían. Sang-jun se quedó en silencio, su nivel actual era 650. Las condiciones eran una locura y, pese a tener una constelación poderosa, aún no había cosechado beneficios reales del contrato. Entonces Light Bloomer lo instó a consumir el libro de habilidades. Sang-jun, nada impresionado, respondió que ya pensaba hacerlo. Activó Devour Artifacts, la única habilidad que había obtenido al despertar, y consumió el libro. Su camino para entender su habilidad había sido ridículo, durante años había hervido, frito y experimentado con artefactos, sin que nada cambiara. Para cuando descubrió que la sincronización de maná con un artefacto adecuado era la clave para activar su habilidad, ya habían pasado 3 décadas. Otros se volvían fuertes en el instante en que despertaban, pero él había desperdiciado un tiempo precioso. Sin embargo, el libro seguía sin cambiar. Molesto, lo arrojó a un lado, cuestionando si realmente contaba como un libro de habilidades. Late Blume se mostró igual de sorprendido antes de admitir que la información sobre Devour Artifacts era extremadamente limitada. Disculpándose, sugirió que Sang-jun lo intentara de nuevo con sincronización de maná, recordándole que aún quedaba mucho tiempo. Sang-jun se burló: ¿qué quería decir con mucho tiempo? ¿Quién dijo que a él le quedaba tiempo? Ya casi tenía 60, si hubiera tenido un hijo a los 30, ese hijo tendría 30 ahora, si hubiera empezado antes, quizá ya tendría nietos. Espetó que Light Bloomer no podía entenderlo porque era una constelación, los humanos mueren pronto.
Late Blume guardó silencio y luego ofreció otra disculpa. Song Hae-un suspiró, asegurándole que no era su culpa, su vida simplemente estaba llena de arrepentimientos. Late Blume pareció desconcertado, pero Sang-yeon continuó, confesando que había pasado años persiguiendo a un hombre cuya espalda nunca pudo alcanzar. Lo dio todo, pero ahora estaba agotado. Era demasiado viejo. Late Blume permaneció callado antes de sonreír finalmente, pero Sang-hoon estaba decidido, le dijo que lo anotara, que se retiraba. Su contrato terminaba y Late Bloomer debía encontrar a otro jugador. Mientras hablaba, un extraño humo púrpura comenzó a arremolinarse a su alrededor. Antes de reaccionar, Late Bloomer apareció frente a él lanzando un hechizo desconocido, el humo se espesó y lo envolvió. Lo último que vio fue el mensaje del sistema: la constelación Late Bloomer, Model Student, ha utilizado un proceso experimental de esencia. Proceso de regresión iniciado. Mientras tanto, fuera de la mazmorra, el jugador G y el reportero Park Jong-min observaban el fenómeno. Jong-min preguntó si ese era el entorno típico en el que trabajaban los jugadores. An Hae-un-jon, CEO de Hae-un-jon Corporation, confirmó su suposición, explicando que las mazmorras eran escalones para los jugadores, en cambio, las puertas eran conexiones a dimensiones desconocidas, territorios inexplorados para que los jugadores los investigaran y conquistaran. De vuelta en el apartamento de Seung Hae-un, él limpiaba distraídamente su daga mientras veía una transmisión de Hae-un-jon explicando la naturaleza de las mazmorras. La familiaridad del programa le heló la sangre, hacía años que no veía ese show. Al comprenderlo, confirmó lo que ya era evidente, realmente había regresado. Ya habían pasado 4 días desde su retorno, había vuelto 30 años atrás, al momento en que despertó por primera vez. Se encontraba en su diminuto estudio, su cuerpo ya no era el de un guerrero curtido de 55 años, sino el de su yo de 25, aunque todos los recuerdos de su vida anterior seguían intactos. Por más que lo pensara, la única explicación era que aquello era obra de Late Bloomer, un milagro de la constelación. No había otra razón. Mientras hacía rodar su daga en la mano y la atrapaba, la confusión aún persistía en su mente, pero decidió no darle más vueltas y consideró salir a trabajar. Entonces el sistema mostró información sobre su arma, la daga de Venomit, un artefacto de bronce con 17 de poder de ataque y un efecto adicional de más 10 agilidad. La reconoció como un hallazgo afortunado para esa época, aunque su rango fuera bajo. Sabía que su habilidad oculta tenía un valor enorme. El sistema indicaba que su tasa de absorción era del 10%, pero como ya había usado la daga antes, había subido al 20%. Aunque la tasa seguía baja por falta de uso prolongado, lo importante era la habilidad oculta. Sin dudarlo, activó la sincronización de maná, entrando en la brecha de la inconsciencia, un paso necesario para absorber un artefacto. Mientras lo hacía, su cabello se volvió blanco brillante. Siempre se ponía nervioso al entrar en esa brecha, sin saber qué forma tomaría el artefacto. Esta vez, la daga se transformó en un pollo frito perfectamente cocinado. El sistema confirmó que la preparación para la absorción estaba completa, y el plato evolucionó aún más a pollo asado estilo rotiserie, con salsa barbacoa y un chorrito de aceite de oliva. Aliviado de que no fuera algo desagradable como un plato de 100 pies de pantano húmedo, comió feliz, comentando que no le importaría comer algo así en cualquier momento. Al consumir el artefacto, obtuvo permanentemente más 2 agilidad y adquirió la habilidad oculta Demon Bash con la daga. Una vez absorbida por completo, desapareció para siempre, aunque era una pena perder el arma, estaba satisfecho con su nueva habilidad, tal como había planeado. Sabiendo que era momento de avanzar, salió. Mientras tanto, en la mazmorra número 85, gestionada por el equipo de Jun Dak-jung, un hombre corrió hacia Jun Dak-jung presa del pánico, era el líder del grupo de porteadores. Dak-jung preguntó de inmediato cuál era el problema. El hombre explicó frenéticamente que uno de sus miembros, un novato que se había unido hacía solo 4 días, sin Sang Hae-un, se había retirado de repente. Sin preocuparse, Dak-jung desestimó su inquietud, informándole que Sang Hae-un había sido asignado al equipo de jugadores, no al equipo de porteadores. Impactado, el líder exigió una explicación, enfatizando que Sang-jun acababa de despertar y ni siquiera había terminado la academia de jugadores. Meter a un novato sin entrenamiento en el equipo era algo inaudito y rompería el equilibrio de los grupos. Frustrado, preguntó cómo se suponía que redistribuyera el trabajo. Daek-jung suspiró y dio un paso adelante, su tono serio le heló la sangre al líder, mientras lo llamaba formalmente y le recordaba que él era responsable de manejarlo todo, su equipo, el sistema de contribución y todos los ajustes necesarios. Sin querer discutir más, el líder rió incómodo, se disculpó y se marchó, aunque su inquietud permanecía. Viéndolo irse, Daek-jung exhaló con irritación. Su vice-líder de gremio cuestionó la decisión, admitiendo que incluso a él le parecía inesperado. Daek-jung también se sorprendió por el escepticismo,
pero tenía sus razones, alguien debía morir, y sería Son Jun, no ellos. Dejar que fracasara de forma espectacular pondría a los porteadores en su lugar y reforzaría el valor de los jugadores. Se burló de la idea de que un nivel 1, un don nadie, pudiera aportar algo. El vice líder rió al comprender la verdadera intención de Da Kyung, pero ninguno de los dos sabía que Sang Ha-eun había escuchado todo. Con calma, Son Ha-eun dio un paso adelante y lo saludó, anunciando que a partir de ese día trabajaría como jugador, mientras los porteadores lo miraban con resentimiento. Mientras los jugadores se burlaban de él con diversión, él ya esperaba hostilidad, pero su total falta de sutileza era casi cómica. Da Kyung, fingiendo calidez, se acercó a Sang Hun y le dio la bienvenida, comentando que esperaba que llegara tarde en su primer día. Al ver su arma, Da Kyung preguntó si era una espada larga. Sang Ha-eun lo confirmó con torpeza, explicando que había estudiado varias técnicas de combate mediante videos de YouTube. Da Kyung apenas pudo contener la risa, una espada larga era una de las armas más difíciles de dominar, y aún así Sang-hyun pretendía depender del autoaprendizaje. Sin embargo, Sang-hyun se mantuvo sereno, diciendo que al menos intentaría protegerse y pidiéndole a Da Kyung que confiara en él. Divertido, Da Kyung elogió su espíritu, gritándole a los demás que los hombres debían tener espíritu, con eso animó al equipo, declarando que la incursión en la mazmorra estaba a punto de comenzar y ordenándoles que se desataran. Los jugadores vitorearon de acuerdo y atravesaron el portal uno por uno. Cuando Sang-hyun lo siguió, Da Kyung lo observó desde atrás en silencio, le parecía ridículo que Sang-hyun creyera que podía con las mazmorras después de ver unos cuantos videos en internet. La arrogancia de un recién despertado lo irritaba, Sang-hyun claramente tenía deseos de morir. Da Kyung conocía bien esa mazmorra, era una mazmorra de orcos, famosa por ser una trampa mortal para jugadores inexpertos. Sang-hyun pronto aprendería su lugar, para Da Kyung solo era cuestión de tiempo. Pero apenas unos momentos después, una escena impactante lo detuvo en seco, cadáveres de orcos cubrían el suelo. Su mente luchó por procesar lo que veía. Observando el desastre, una pregunta lo aplastó más que cualquier otra, ¿quién demonios era Sang-hyun que acababa de presenciar? Los orcos eran un elemento clásico de la fantasía, comunes en juegos, novelas y películas. Precisamente por su abundancia, los jugadores solían subestimarlos, viéndolos como débiles frente a criaturas como los dragones. Aunque los orcos carecían de inteligencia y dependían de la fuerza bruta, su físico los hacía formidables. Por eso, los nuevos jugadores arrogantes a menudo se lanzaban a pelear contra orcos sin pensar demasiado, subestimándolos y encontrando la muerte. Con una altura promedio de 250 centímetros y un peso de alrededor de 180 kilogramos, tenían una enorme ventaja de poder sobre los humanos. Esa fuerza abrumadora les valió el infame apodo de El Muro del Lamento. A medida que el equipo avanzaba más profundo en la mazmorra, uno de los jugadores le recordó a Sang-hyun que no recibiría ningún trato especial, como novato, estaba solo. El líder del equipo de porteadores se burló de él, escupiendo al suelo antes de preguntar por qué actuaba como un jugador hecho y derecho tan pronto después de despertar, llamándolo arrogante. El hombre lo ridiculizó abiertamente, pero Sang Ha-eun solo respondió con una risa incómoda, prometiendo hacer lo mejor que pudiera. El líder, nada impresionado, le gritó que no bastaba con intentarlo, que debía demostrarlo de verdad. A pesar de la hostilidad, Seung Ha-eun se mantuvo tranquilo y preguntó si podía luchar en la primera línea si se encontraban con un monstruo. La petición dejó al hombre sin palabras, hasta que estalló en carcajadas incrédulas, preguntando si Sang Ha-eun había perdido la cabeza. Antes de que pudiera decir algo más, se oyó un grito repentino, un orco había aparecido detrás de ellos. Apretando su espada, Sang-hyun reconoció que esa era su primera batalla desde la regresión. Estaba a punto de ofrecerse para encargarse, cuando otro jugador se lanzó con el escudo en alto y empujó al orco hacia atrás. El hombre maldijo a Sang-hyun, furioso por su imprudencia, y exigió saber cómo pensaba blandir una gran espada con movimientos tan lentos. Sang-hyun, imperturbable, le aseguró que no necesitaba ayuda. El hombre gruñó con frustración, diciéndole que dejara de hablar y demostrara su valor, sin darse cuenta de que el orco ya estaba levantando su arma para atacar. Sang-hyun le advirtió que mirara al frente, pero el hombre, aún irritado, lo ignoró. Solo cuando el hacha gigantesca descendió con violencia comprendió el peligro, un jadeo de terror se le escapó al ver el golpe venir, incapaz de reaccionar a tiempo. En el último instante, Da Kyung intervino, embistiendo con su escudo al orco y estrellándolo contra el suelo. Molesto por el intercambio descuidado, Da Kyung les ladró preguntando si habían venido a la mazmorra a hacer un picnic. El jugador se disculpó rápidamente mientras el resto del grupo observaba con asombro. Recuperando el control, Da Kyung ordenó que todos retrocedieran, él se encargaría del orco personalmente. El monstruo, enfurecido por la interrupción, se lanzó otra vez, su hacha bajó en un arco poderoso, pero Da Kyung sostuvo su escudo contra el impacto y luego empujó su espada hacia adelante, atravesándole el pecho. Los espectadores estallaron en elogios, creyendo que la pelea había terminado.
Sin embargo, los ojos del orco se abrieron de golpe, ardiendo de furia, rugiendo con rabia, arrancó la espada incrustada en su pecho y blandió el hacha con aún más fuerza. El suelo se resquebrajó cuando el arma golpeó, fallando por poco a Da Kyung, que logró saltar hacia atrás a tiempo, maldiciendo por lo bajo al darse cuenta de que no había terminado el trabajo. Sang Hyun observó la batalla en silencio. Da Kyung era el jugador de mayor nivel presente y, aún así, incluso en nivel 50 le costaba dar un golpe decisivo. Frustrado, Da Kyung atacó de nuevo, clavando su espada en la misma herida mientras gritaba que el orco muriera. Esta vez, cuando retiró la hoja, el orco cayó sin vida. El equipo estalló en vítores, asombrado de que lo hubiera matado él solo. Riéndose, Da Kyung restó importancia a los elogios, asegurándose de que nadie estuviera herido y preparándose para avanzar. Pero antes de poder continuar, el sonido de gruñidos guturales resonó por la mazmorra. El suelo tembló cuando emergió una oleada de monstruos, orcos con armas rudimentarias, acompañados por orcos superiores y orcos acorazados. La aparición de enemigos reforzados provocó una ola de pánico en el equipo, que se giró hacia Da Kyung desesperado por instrucciones. Forzándose a mantenerse sereno, Da Kyung ordenó que retrocedieran por seguridad, aunque por dentro se tambaleaba. Si apenas había logrado derrotar a un solo orco, ¿cómo podrían enfrentar una horda entera? Antes de que pudiera idear un plan, Sang Hun habló inesperadamente, preguntando si podía intentarlo él. Sus palabras sacudieron al grupo. Indignados, los jugadores le gritaron, preguntando si se había vuelto loco. Da Kyung intentó hacerlo entrar en razón, reconociendo su emoción por haber despertado, pero insistiendo en que ese no era momento para valentía temeraria. Sin embargo, antes de terminar la frase, Sang-jun ya había corrido hacia adelante. Alarmado, Da Kyung le gritó que se detuviera, advirtiéndole que iba directo a la muerte. Sang-jun lo ignoró, apretando su espada mientras se acercaba al orco más cercano. Con un solo tajo descendente de su gran espada, partió a la enorme criatura limpiamente en dos. Un silencio absoluto cayó sobre el campo de batalla. Todos quedaron congelados, incapaces de comprender lo que acababan de ver. Alguien murmuró incrédulo, preguntando si realmente habían visto a un orco caer de un solo golpe. Mientras tanto, Son Yan apoyó su espada larga con naturalidad sobre el hombro, murmurando para sí que el corte no había sido tan limpio como esperaba, quizá porque aún era solo nivel 1. La ventana del sistema confirmó su estado, nivel 1, sin título, sin constelación, su única habilidad era Devour Artifact. Su salud era 200, su maná 20 y su experiencia 40. Y aún así, con esas estadísticas modestas, acababa de abatir sin esfuerzo a una criatura que casi había superado al jugador de mayor rango del grupo. Los orcos, enfurecidos al ver a su compañero partido en dos, corrieron hacia él al unísono. A pesar de la agresión, él permaneció tranquilo, comentando que aunque tuviera nivel bajo, tenía mucha experiencia. Sin dudarlo, destrozó a los orcos que avanzaban con precisión sin esfuerzo, sus cuerpos despedazados con un solo barrido. Antes de poder avanzar más, el orco acorazado, su líder, estrelló su enorme martillo contra el suelo. Sang-jun evitó el golpe por poco, esquivándolo con facilidad, y contraatacó en un movimiento fluido, partiendo al orco acorazado limpiamente en dos. Al ver el cuerpo caer, se preguntó si el monstruo tenía idea de cuántos orcos había matado cuando era joven. Su equipo permanecía inmóvil, luchando por creer lo que presenciaban. La duda llenaba sus rostros, preguntándose si realmente era la misma persona que conocían. Sin embargo, mientras lo veían atravesar la horda con facilidad, quedó claro que quizá acabaría con todos. Cuando blandió su espada larga una vez más, fijó la mirada en el último orco acorazado, el verdadero líder, declarando que era el último y preparándose. El orco, lleno de furia, balanceó su enorme garrote hacia él, anticipándolo. Sang-jun saltó hacia atrás en el último instante, esquivándolo sin esfuerzo. En un parpadeo cerró la distancia y asestó un golpe poderoso en su espalda, pero en lugar de cortarlo, la hoja apenas dejó un rasguño. Da Kyung, mirando en shock, gritó que la piel del orco era demasiado gruesa, el ataque había fallado. Si sus armas no podían perforarlo, estaban en serios problemas. El orcio contraatacó al instante, balanceando su hacha hacia atrás con velocidad letal. Justo cuando la hoja estaba por alcanzar el cuello de Sang-jun, se detuvo en seco, suspendida a 1 centímetro. El aliento de Da Kyung se cortó, esperando lo peor, pero la única respuesta fue una tranquila seguridad de que no había motivo para entrar en pánico. Incluso con el hacha tan cerca de cortarle la cabeza, el orco intentó moverse, pero descubrió que estaba completamente inmovilizado gracias a la habilidad Demon Bash. Una anomalía de estado había surtido efecto, bloqueando sus movimientos durante 2 segundos completos. La duración dependía de la resistencia a habilidades del objetivo, pero era suficiente. Con tono divertido, Sang-jun se burló del orco, ordenándole que se quedara quieto. La criatura soltó un grito furioso y aterrorizado, forcejeando en vano. Sin perder un segundo, Sang-jun blandió su espada y le cercenó la cabeza limpiamente. La cabeza del orco cayó a los pies de Da Kyung.
El silencio se quedó suspendido mientras la realidad de lo ocurrido se asentaba. Dakyung, aún en shock, se preguntó qué acababa de ver. Apenas unos días atrás, Sang Hae-un acababa de despertar, ¿cómo era posible? La duda le llenó la mente, la habilidad de impedimento que Sang Hae-un acababa de usar no era un impedimento ultracorto, incluso el mejor intento de un jugador con nombre apenas duraría 1,5 segundos. Los demás murmuraron entre ellos, preguntándose si tenía un talento antinatural para la gran espada, algunos bromearon con que quizás solo había visto tutoriales exageradamente rotos en internet. Pero Dakyung seguía aturdido, incapaz de comprender cómo alguien que había despertado hacía apenas unos días podía rendir a ese nivel, no había manera de que hubiera aprendido esa habilidad tan rápido. Una notificación del sistema apareció, mostrando su subida de nivel, pero más importante aún, había cumplido las condiciones para obtener un título. El título otorgado fue Fearless Amateur Puppy, una designación de rango F que le daba más 5 de evasión. Aunque no le impresionó el título en sí, reconoció que un aumento de evasión siempre era valioso. Otra notificación le indicó que debía asignar un punto de estadística adicional sin usar, sin dudarlo, lo invirtió en la estadística de suerte. A diferencia de su vida pasada, había aprendido demasiado tarde lo crucial que era la suerte para aumentar la tasa de acierto de habilidades y las probabilidades de caída de artefactos, ahora era una necesidad. Finalmente dieron un paso al frente, aún intentando procesarlo todo. Necesitaba respuestas. Preguntó si ese realmente era Sang-hun, presionándolo por la habilidad que acababa de usar. La forma en que luchaba, las capacidades que mostraba, nada tenía sentido. Exigiendo la verdad, preguntó de dónde había sacado Song Hae-un una habilidad tan poderosa. Sang-yeon sabía que no podía revelar que había regresado en el tiempo, así que simplemente afirmó que la había recibido al despertar. Pero Dakyung no se lo creyó. Con la frustración hirviéndole por dentro, insistió en que no tenía sentido, que tenía que haber algo más. Lo presionó aún más, sugiriendo que quizás Sang-hun había tenido una suerte absurda y había conseguido un artefacto de rango diamante, o algo incluso superior. Su mirada cayó sobre la espada larga en la mano de Sang-hun, llena de sospecha. En respuesta, Sang-hun levantó el arma y le ofreció a Dakyung revisarla él mismo. Dakyung dudó, dividido entre la duda y la curiosidad, pero al final cedió. Examinó la espada larga de cerca, esperando encontrar algún efecto oculto o una mejora legendaria. Pero lo que encontró fue una gran espada desgastada, un artefacto ordinario con más 5-0 de poder de ataque. Sin habilidades especiales, sin efectos adicionales, solo un arma estándar de diseño simple. Dakyung soltó un grito exasperado, confirmando con incredulidad que la espada larga realmente no tenía nada especial. Eso dejaba una sola posibilidad, la habilidad de Dakyung era auténticamente suya. Al darse cuenta, una oleada de frustración lo golpeó. Llevaba 2 años recorriendo mazmorras y aún así, incluso en nivel 50, no tenía habilidades de ese calibre. Un pensamiento amargo cruzó su mente, si esto seguía así, la parte del pago de hoy probablemente acabaría en manos de Sang Hae-un. Antes de poder darle más vueltas, una voz lo interrumpió, uno de los porteadores avisó que el jefe intermedio se acercaba. Un hombre de cabello amarillo miró la reacción de Dakyung, con preocupación evidente, pero Dakyung simplemente les ordenó avanzar. Eliminar a los esbirros débiles había sido fácil gracias a Sang-hun, pero le advirtió que no se confiara. Las habilidades que había mostrado hasta ahora no serían suficientes contra los orcos demoníacos a los que se enfrentarían pronto. Sun-yeong se sorprendió un instante y luego sonrió para sí, casi había olvidado la verdadera razón por la que había regresado a ese grupo tras la regresión. Volviéndose hacia Dakyung, lo llamó por su nombre. Dakyung, aún concentrado en la batalla que venía, asumió que estaba nervioso y le preguntó si tenía miedo. Pero en lugar de eso, Sang-hun preguntó si podía reclamar la recompensa del artefacto si lograba derrotar al orco demoníaco él solo. Después de todo, su grupo pagaba según el rendimiento individual. La piedra carmesí, un artefacto que solo puede obtenerse al derrotar orcos demoníacos, era famosa por su bajísima tasa de caída. Incluso después de matar cientos, era extremadamente raro. En su vida pasada, cuando su equipo fracasó en derrotar al orco demoníaco, tuvieron la oportunidad de ver a otro grupo conseguir la piedra carmesí. Recordaba haber visto a los miembros del otro equipo felicitar a su capitán, preguntándole cómo había logrado obtenerla, si creía que se vendería cara en el mercado y si de verdad era uno de los pocos artefactos que poseían la habilidad Delay. Él sabía que la habilidad Delay era exactamente lo que necesitaba desesperadamente en ese momento. Dakyung no respondió a su pregunta, así que Sang-hun le recordó que, si su memoria no fallaba, el botín se distribuía según la contribución, si él derrotaba al monstruo solo, no debería haber problema. Sin embargo, Dakyung siguió en silencio. Aunque le preocupó esa reacción, Sang-hun entendía lo crucial que era obtener Delay ahora por lo que vendría en el futuro. Desafortunadamente, la mayoría despreciaba a los novatos engreídos y nadie lo tomaría en serio. ¿Cómo? Era de esperar,
Los otros jugadores se le acercaron furiosos, exigiendo saber si estaba loco, preguntando quién se creía y si realmente pensaba que era especial solo por haber matado unos cuantos orcos. Tartamudeando un poco, les dijo que se calmaran. Baekhyun, sin embargo, simplemente respondió que podía hacer lo que quisiera, dejando atónitos a los demás. Luego aclaró que le permitiría actuar libremente, pero solo si ellos fallaban en derrotar al jefe. Si eso ocurría, entonces se le permitiría entrar solo y matarlo él mismo. Baekhyun lo miró con seriedad, preguntándole si entendía. Dándose cuenta de que las cosas estaban yendo mejor de lo que esperaba, Sang-hun respondió que suponía que eso significaba que él se quedaría fuera de la batalla. Baekhyun se dio la vuelta y estuvo de acuerdo. Sin embargo, por dentro Daekyung ardía, encontraba a Sang-yun insoportablemente arrogante, actuando como si fuera alguien especial solo porque tenía una habilidad rota. Daekyung juró que despejaría la mazmorra él mismo y callaría a Sang-yun. Sosteniendo la puerta de la cámara del jefe intermedio, prometió demostrar que lo que realmente importaba en el campo de batalla era la experiencia. Empujó la puerta y entró, totalmente preparado para mostrar su fuerza. Pero en el momento en que vio al sanguinario orco demoníaco esperándolo dentro, su confianza vaciló. Cadenas envolvían a la enorme criatura, tintineando de forma siniestra mientras los observaba. Sin perder tiempo, Daekyung ordenó a su equipo prepararse para la batalla. Aunque su apariencia era intimidante, la información que había reunido sugería que era fácil de derrotar. Confiado en su estrategia, les indicó que lo rodearan y atacaran por la retaguardia. Con una sonrisa burlona, le aseguró a Sang Hae-un que ni siquiera tendría oportunidad de interferir. Luego, sin dudarlo, Baekhyun se lanzó hacia adelante gritando que él lideraría, su equipo lo siguió de cerca. Momentos después, Baekhyun estaba tirado en el suelo, sangrando. Se incorporó, apenas capaz de comprender lo que había pasado, tartamudeando mientras preguntaba qué salió mal. Desde un lado, Sang-hun observaba cómo se habían lanzado de forma temeraria. Suspiró, preguntándose por qué simplemente habían cargado de frente. Entonces se dio cuenta, esa era exactamente la razón por la que habían fracasado en el pasado también. Uno de los jugadores se giró frenéticamente hacia Daekyung, preguntando qué debían hacer y gritando que morirían a ese ritmo. Daekyung, hirviendo de frustración, preguntó por qué los orcos eran tan fuertes. Recordando lo formidables que habían sido los orcos superiores antes, solo ahora comprendió su error, nunca debió confiar en el consejo que había oído en el mercado. Apretando los dientes, gritó que todos se retiraran, declarando que no había necesidad de derrotar al jefe hoy. Justo cuando daba la orden, sus ojos captaron a Son Yun, parado a un lado. A diferencia del resto, no estaba en pánico, estaba sonriendo. La confusión de Daekyung creció cuando uno de los jugadores, completamente desconcertado, le gritó a Sang-hun preguntando qué demonios le pasaba. Volviendo a la situación, Daekyung volvió a gritar que todos se retiraran. Como el orco demoníaco sanguinario tenía mala visión periférica, podían escapar deslizándose por su flanco. Los jugadores, aliviados por el plan de escape, se movieron de inmediato para obedecer. Antes de irse, Daekyung se giró hacia Sang-hun y le recordó que se lo había advertido. Añadió que Sang-hun no debía guardarle rencor si terminaba muriendo. Sang-hun solo suspiró, asegurándole que no había de qué preocuparse, porque hoy no moriría. Dio un paso al frente mientras el orco demoníaco cargaba hacia él con su enorme hacha. Si comparaban estadísticas directamente, sabía que nunca podría ganar. Sin embargo, con toda la experiencia acumulada, el orco demoníaco no era nada. Cuando el hacha cayó, la desvió con su espada, sorprendiendo al orco. Los jugadores, observando desde lejos, se preguntaron si acababan de oír un clank y si Sang-hun realmente había logrado desviar el ataque del orco. Acercándose al orco demoníaco, comentó que la mano le ardía por el impacto y concluyó que, por ahora, desviar sus ataques era lo único que podía hacer. Su mirada cayó entonces sobre la piedra carmesí incrustada profundamente en el pecho del monstruo. Hacía tiempo que no la veía. La razón por la que estaba tan obsesionado con obtenerla era su efecto especial, la capacidad de combinar la habilidad de Lei con su propia Demon Bash. A simple vista, el aturdimiento actual de 2 segundos de Demon Bash parecía suficiente, pero usando Devour Artifact podía fusionar efectos de distintas habilidades. Y entonces se le ocurrió, ¿y si existiera una forma de acumular el aturdimiento de Demon Bash? Sabía que Demon Bash y Delay eran la combinación perfecta, con el potencial de darle un aturdimiento infinito. Si conseguía Delay, ya no sería solo una teoría, sería realidad. Entonces provocó al orco demoníaco, preguntándole si pasaba algo, incitándolo a atacar otra vez. Enfurecido, el monstruo rugió y volvió a lanzarse, balanceando el hacha con intención de partirlo en dos. Sang-hun se mantuvo tranquilo, comentando que eso era exactamente lo que quería, cuanto más repitiera patrones predecibles, más fácil sería encontrar sus puntos débiles. Midiendo el tiempo, saltó y cortó su costado.
El orco demoníaco aflojó por un instante su agarre del hacha cuando Demon Bash surtió efecto, aturdiéndolo durante 2 segundos. Desde la distancia, Dakyung no podía creer lo que veía, gritó incrédulo que Demon Bash funcionaba también en jefes intermedios, llamándolo una locura de habilidad. Sin embargo, Son Han simplemente se burló del orco, diciendo que aunque los orcos eran de mente simple, un orco demoníaco debería haber sido más formidable. De repente, el orco demoníaco logró sacudirse el aturdimiento y lanzó una patada brutal. El golpe conectó, pero San Haiyun apenas logró bloquearlo con su espada, la fuerza lo mandó volando hacia atrás. Se detuvo clavando la espada en el suelo. Entonces se dio cuenta de que había olvidado la habilidad de autorregeneración del orco demoníaco, la cual anulaba el efecto de aturdimiento. Para usar Demon Bash otra vez necesitaba 15 segundos, y por eso necesitaba delay. Sin embargo, si aturdirlo no era una opción, entonces la única solución era derrotarlo directamente. El orco demoníaco volvió a cargar, gruñendo de rabia, pero en lugar de retroceder, San Haiyun se mantuvo firme y desvió el ataque hacia el suelo. Mientras Daejong y los demás observaban desde lejos, se ponían cada vez más inquietos. Uno de ellos le dijo urgentemente a Daejong que debían irse, ya que incluso la habilidad de aturdimiento de Sangyun no estaba funcionando. Pero Daejong, sumido en sus pensamientos, solo preguntó por qué. Sabía que el aturdimiento no era efectivo y que había una brecha enorme entre estadísticas, pero no podía quitarse la sensación de que algo no cuadraba. Se preguntaba cómo Sangyun podía mantenerse tan calmado ante un poder tan aplastante y si realmente era solo un novato. Mientras tanto, Sangyun fue empujado hacia atrás otra vez, pero siguió compuesto. Le dijo al orco demoníaco que ya había enfrentado situaciones así muchas veces, si no era lo suficientemente fuerte, entonces en lugar de intentar cortar al enemigo por completo, debía concentrar toda su fuerza en un solo punto y usar la fuerza del propio oponente contra él. El orco demoníaco cargó una vez más y, cronometrando su golpe a la perfección, Sangyun empujó su espada hacia adelante, atravesándole el pecho y, al mismo tiempo, haciendo añicos su hacha en pedazos. El mensaje del sistema apareció felicitándolo por derrotar al jefe intermedio, orco demoníaco. Su nivel aumentó y obtuvo el título de rango E, Demon Hunter. El orco demoníaco se desplomó en el suelo sin vida. El sistema explicó que el título Demon Hunter otorgaba un aumento de 5 veces en la regeneración de salud al enfrentarse a jefes intermedios o enemigos más fuertes. Él notó que ese ya era su segundo título y supuso que era uno de los beneficios de ser un jugador solitario. Sin embargo, al girarse para mirar alrededor, se encontró con los rostros atónitos de Dakyung y los demás jugadores. Al darse cuenta de que aquello podía volverse una situación molesta, se le ocurrió una solución sencilla. De repente gritó, exclamando que apenas había sobrevivido, y luego preguntó qué habrían hecho si su líder, Dakyung, no hubiera debilitado ya al jefe. Los jugadores, tomados por sorpresa, se aferraron de inmediato a sus palabras, gritando que ya lo sabían desde el principio. Se volvieron hacia Dakyung exigiéndole que les dijera cuándo exactamente le había hecho daño al orco demoníaco. Dakyung, aún confundido, estaba a punto de cuestionar a Sang-hun cuando vio la expresión de su rostro, esa mirada sutil, cómplice, parecía preguntar si Dakyung era realmente tan estúpido o si entendía el favor que le estaban haciendo. El mensaje no dicho era claro, Sang Haiyun le estaba dando la oportunidad de salvar las apariencias. Antes de que Dakyung pudiera responder, la piedra carmesí flotó fuera del cadáver del orco demoníaco, brillando de forma siniestra. Se dio cuenta de que Sangyun estaba esperando que cumpliera su promesa. Con una expresión amarga, murmuró para sí que aquello era su derrota total. Decidido a no quedarse pensando en ello, Daekyun se giró rápido hacia el equipo y les ordenó prestar atención. Ahora que habían derrotado al jefe intermedio, debían prepararse para el jefe final. Los jugadores estuvieron de acuerdo y, mientras subían las escaleras, murmuraron entre ellos diciendo que no había forma de que Son Jun hubiera derrotado al orco demoníaco solo, especulando sobre lo que realmente había ocurrido. Quedándose solo frente al cadáver del orco demoníaco, Sang Haiyun finalmente dirigió su atención a la piedra carmesí. La miró un instante antes de murmurar, preguntándose si debía simplemente comérsela. Entonces el sistema mostró sus detalles, un artefacto de rango plata con el efecto especial de Lei, que aumentaba la salud y la fuerza en 10. Era una cristalización de fuerza, tenacidad y resistencia. Activando la sincronización de maná, entró en su brecha de inconsciencia, haciendo que su cabello cambiara a un blanco radiante. Mientras estaba allí, quedó momentáneamente atónito al ver cómo la piedra carmesí se transformaba en un tazón humeante de Bibim Naengmyeon del maestro chef, completo con gelatina de carne. Sonriendo, tomó los palillos, maravillándose por el giro de los acontecimientos, preguntándose si de verdad todo le estaba saliendo bien. Admitió que no había forma de resistirse a una combinación tan clásica. Sin dudarlo, tomó un bocado perfecto, fideos y cerdo juntos, y lo comió con entusiasmo. Según la tasa base de absorción del 20% de los artefactos de rango plata, sus estadísticas de fuerza y salud aumentaron en 2 cada una.
Minutos después el tazón estaba vacío y, con ello, había adquirido con éxito el efecto especial Delay. Una notificación del sistema apareció, revelando que ahora podía vincular Delay a sus habilidades existentes. Solo ese pensamiento le provocó una emoción nerviosa. Sin dudarlo, vinculó Delay a su habilidad Demon Bash. El sistema procesó el efecto de inmediato y explicó la mejora: si Demon Bash se usaba otra vez antes de que terminara el primer estado de aturdimiento, se extendería la duración del aturdimiento. El segundo aturdimiento sería garantizado, el tercero tendría 90% de probabilidad de éxito, el cuarto 60%, y cualquier uso consecutivo posterior tendría 30% de probabilidad de mantener la cadena. Salió de la brecha de inconsciencia completamente impactado. En teoría, solo había supuesto que era posible un bucle de aturdimiento de 4 segundos, pero jamás imaginó que realmente funcionaría. Antes de poder asimilarlo por completo, Daekyung apareció detrás de él y le preguntó si podían hablar. Él aceptó y se giró para preguntarle qué tenía en mente. Baekhyun explicó que justo frente a ellos estaba la sala del jefe final, el berserker orco. Él asintió y luego preguntó con naturalidad si Daekyun quería que se uniera después. Sin embargo, Daekyun respondió firmemente que no, lo cual lo sorprendió. Aclarando, Daekyung admitió que sería un líder fracasado si no aprovechaba por completo a un compañero como él. Extendiendo la mano, Daekyung propuso que trabajaran juntos. Riéndose, Sang-hun le estrechó la mano, pero le recordó que su condición seguía en pie. Sin dudarlo, Daekyung aceptó. En ese momento, el jugador de cabello amarillo llamó, anunciando que el grupo estaba listo para entrar en la sala del jefe. Baekhyun respondió con un asentimiento, instruyendo a todos a mantenerse en guardia. Mientras se preparaban para avanzar, el jugador de cabello amarillo le lanzó una mirada intensa, dejándolo momentáneamente sorprendido y confundido. Baekhyun, ajeno al intercambio silencioso, gritó alegremente que estaban en el tramo final y que luego debían celebrarlo con tragos. Mientras el resto del grupo caminaba hacia adelante, él se quedó atrás un momento, preguntándose si lo había imaginado o si el jugador de cabello amarillo realmente lo había mirado con odio. Mazmorra número 85, sala del jefe final. Al entrar, los recibió el gruñido bajo del berserker orco. Su enorme figura se levantó lentamente al ponerse de pie. Mientras el grupo tomaba posiciones, Daekyung se volvió hacia él y dijo que entraría primero. En cambio, él dio el primer paso, apretando su espada larga sin mirar atrás, diciéndole a Daekyung que solo se mantuviera con él. Baekhyun se opuso de inmediato, advirtiéndole que esta vez no debía ir solo. Pero él solo suspiró. El berserker orco tenía menor resistencia a habilidades que los orcos demoníacos, lo que significaba que aturdirlo sería más fácil. Si mantenía sus ataques controlados y calmados, no habría problemas. Entonces, con velocidad explosiva, se lanzó hacia adelante. El berserker orco rugió y cargó hacia él con su maza, garrote y mayal listos para golpear. Mientras corría hacia la bestia, un pensamiento fugaz cruzó su mente: ¿alguna vez había dicho palabras tan confiadas cuando era joven? De joven siempre había tenido miedo, al hacerse mayor solo había luchado por sobrevivir. Pero ahora no podía permitirse volver a vivir de esa manera. Cuando el ataque del berserker orco cayó, lo desvió con su espada. Su mente estaba clara: necesitaba cambiar su pasado débil, cambiar su futuro. El berserker orco, enfurecido, se lanzó otra vez, pero esta vez él no dudó. Con calma levantó su espada larga, sabiendo que para cambiarlo todo debía demostrarlo ante todos los presentes. Baekhyun, mirando desde un lado, quedó en shock absoluto al ver a Sang-hyun cortarle el brazo al berserker orco de un solo tajo, haciéndolo gritar de agonía. Murmurando incrédulo, Baekhyun solo pudo decir una cosa: es un monstruo. Luego les gritó a los demás que el berserker orco estaría aturdido durante 4 segundos y les ordenó entrar y noquearlo. Ellos siguieron su orden, corriendo hacia el orco. Este gritaba de dolor mientras lo cortaban sin piedad una y otra vez. Minutos después, el sistema los felicitó por derrotar al jefe final, el berserker orco, y por despejar la mazmorra altar del orco carmesí. Los jugadores se miraron entre sí, comentando lo fácil que se sintió la mazmorra. Algunos señalaron que ni siquiera habían usado pociones y por fin entendieron lo efectiva que era la inmovilización. Mientras tanto, él oyó al líder de los porteadores preguntar si alguien creía que él ya tenía un porteador personal y si debía preguntarle. Otro porteador respondió que él pensaba pedirlo primero. Entonces el líder gritó a sus miembros que él también necesitaba ganarse la vida, dejando a Sang-hyun incrédulo por lo rápido que había cambiado su actitud. Él ni siquiera había estado considerando nada para ellos. Entonces el sistema le notificó que había subido de nivel y obtenido el título de rango de With Overwhelming Power. A medida que su nivel aumentaba, sintió el peso de la presión, mientras el sistema explicaba que el título extendía la duración de los efectos de estado en un 10%. Reconoció que aquello era una verdadera cosecha. Los títulos eran raros y en su vida anterior nunca los había conseguido. Un aturdimiento de 4,4 segundos ya era poderoso,
pero también sabía que no era nada comparado con Do Kyung-soo, el fantasma de la hoja, el coleccionista de títulos, la espada completa y el espadachín jugador más fuerte de Corea. Solo 2 años después del inicio de la era de los jugadores, Kyung-soo se había convertido en un monstruo que superó el nivel 500. Antes de la regresión, Kyung-soo era alguien a quien él admiraba desde lejos, pero ahora no había razón para pensar que no podía alcanzarlo. Si se esforzaba desde ese momento, quizá realmente tendría una oportunidad. Esa realización lo llenó de emoción y determinación. Haeun notó su expresión y le preguntó qué estaba haciendo. Avergonzado, respondió torpemente que solo estaba estirando. Dae-kyung lo elogió por su gran trabajo y le entregó un artefacto, lo cual lo dejó impactado. Le preguntó a Dae-kyung qué le había pasado. Dae-kyung simplemente dijo que él realmente había cargado al equipo esta vez y que tenía sentido moral. Añadió que solo era de rango bronce, así que podía permitirse ser generoso. Sang-hun alzó una ceja y preguntó si no estaba siendo demasiado honesto. Dae-kyung sonrió con malicia y respondió que si hubiera sido caro, no se lo habría dado. La verdad era que Dae-kyung se lo daba porque esa sería la última vez que se verían. Dolía, pero incluso él tenía que admitirlo, Sang-yun ya vivía en un mundo diferente al de ellos. Mientras tanto, el jugador de cabello amarillo observaba desde atrás, hirviendo de rabia. No podía creer que Dae-kyung estuviera favoreciendo a Sang-hun solo porque había mostrado sus habilidades unas cuantas veces. Después de tantos años siendo el seguidor leal de Dae-kyung, ahora se sentía desplazado. Frustrado, murmuró para sí, preguntándose si no era demasiado injusto. Su frustración se convirtió en resentimiento, y los maldijo a ambos en voz baja. Luego, sin dudarlo, sacó su teléfono e hizo una llamada. Más tarde, en la casa de Son Yeon, distrito de Sonpa, Hamsildon, Sung Jung gritó de alegría, abrumado por la emoción. Esa era exactamente la razón por la que se había convertido en jugador. Al revisar su cuenta bancaria, vio 6 millones de yuanes y no podía creerlo. Los porteadores normalmente ganaban alrededor de $200 al día, pero Dae-kyung le había dado más del doble que a los demás, más un bono adicional. Ese bono resultó ser el anillo del Berserker, un artefacto de rango bronce con el efecto especial la ítem y más 1-0 de fuerza. El anillo estaba diseñado para extraer la ira sangrienta de su portador. Aunque solo era de rango bronce, aún no podía creer que hubiera obtenido un artefacto con la ítem gratis. El efecto consumía un maná por segundo para reducir el peso de todos los artefactos equipados a 1 gramo. Entendió por qué solo era rango bronce, la mayoría de los jugadores se quedarían sin maná antes siquiera de blandir sus espadas. Pero él no era la mayoría. Sang Haeun solo había descubierto su habilidad después de 50 años, pero precisamente por eso la había estudiado con tanta intensidad. En su vida anterior, había experimentado devorando incontables artefactos dependientes de maná, y los resultados habían sido impactantes. Los artefactos que requerían maná sí recibían una penalización al ser consumidos, pero también perdían por completo su costo de maná. Sonrió con malicia mientras comenzaba a sincronizar su maná con el anillo del Berserker. No le importaba si había una penalización, cuantas más habilidades, mejor. Más tarde, en un club privado H, distrito de Gangnam, Seoul, el jugador de cabello amarillo estrelló su vaso contra la mesa. Frustrado. Insistió al hombre frente a él que no estaba mintiendo. Sang-jun realmente tenía un aturdimiento de 4 segundos. El hombre enorme al otro lado entrecerró los ojos y preguntó si estaba levantando la voz. El pánico lo invadió de inmediato y el jugador de cabello amarillo se disculpó rápidamente. El hombre dio un lento sorbo a su bebida antes de preguntar qué esperaba que él hiciera al respecto. El jugador de cabello amarillo dudó un momento antes de explicar que Sang-jun definitivamente estaba forrado y que debía haber usado algún artefacto relacionado con aturdimiento. El hombre, nada impresionado, volvió a preguntar qué era exactamente lo que quería de él. El jugador de cabello amarillo insistió en que no hablaba de venganza, sino de negocios. Señaló que Dae-kyung claramente favorecía a Sang-jun. Entonces el hombre se inclinó hacia adelante, repitiendo que él quería venganza. A un lado, una mujer susurró que ella había tenido razón sobre lo cercanos que eran. El hombre entonces llamó al jugador de cabello amarillo por su nombre, su tono cambió a algo serio. Antes de que pudiera responder, un dolor lo atravesó cuando algo afilado le cortó la cabeza. Un segundo después se dio cuenta de que le habían cortado la oreja. Los gritos resonaron por el club mientras se sujetaba el costado del rostro, la sangre goteando sobre su ropa. El hombre se subió a su silla, girando su bebida, y preguntó quién se creía que era. Luego arrojó una botella de alcohol sobre la herida recién abierta, provocando una nueva oleada de gritos agonizantes del jugador de cabello amarillo. Con arrogancia, el hombre le dijo que más le valía pagar el precio y que lo escucharía tanto como el valor de su oreja lo permitiera. Entonces hizo la pregunta que heló la sala: ¿dónde demonios estaba Sang-jun? Al día siguiente, en los campos de entrenamiento Hamseol 4-3, él se sentó a descansar, todavía procesando cómo el anillo del Berserker lo había cambiado todo.
Su estómago rugía, un efecto persistente de haberlo consumido, pero se recordó a sí mismo que la luz siempre sigue a la oscuridad. Levantando su espada larga, la hizo rodar en su agarre por el mango, la giró en el aire y la atrapó sin esfuerzo. El arma se sentía significativamente más ligera, resultado del efecto de ligereza del anillo. Con la habilidad de Devour Artifact, su costo de maná había sido eliminado, pero como penalización el efecto se había reducido a la mitad. Aún así, la reducción de peso era lo bastante grande como para que cambiar a una gran espada pareciera la mejor opción por ahora. Abriendo su ventana de estado, revisó sus estadísticas, había alcanzado el nivel 7, poseía 3 títulos, aún no tenía constelación, y sus estadísticas actuales mostraban 325 de salud, 32 puntos de maná y 307 puntos de experiencia. Mientras evaluaba su progreso, un pensamiento se volvió claro, necesitaba empezar a atraer la atención de las constelaciones. Como un jugador solo podía formar contrato con una, esa elección requería una consideración cuidadosa. Idealmente, quería una que complementara su estadística más fuerte, la suerte. Sin embargo, sin los atributos necesarios para despertar su interés, solo había una cosa por hacer, entrenar. Tras 3 días de entrenamiento riguroso y conducción de larga distancia, finalmente llegó. Al salir del coche y estirar la espalda dolorida, el cansancio lo aplastaba, pero se consoló con el hecho de que había adquirido una nueva habilidad, entrenamiento de espada ambidiestra, nivel 1. La habilidad mejoraba su adaptabilidad con todas las espadas excepto dagas y espadas largas de una mano, una valiosa adición a su arsenal creciente. Mirando hacia adelante, se concentró en la mazmorra número 101, una mazmorra exclusiva para jugadores solitarios. Normalmente, los jugadores esperaban meses por una oportunidad para entrar en una, así que era una ocasión rara que él hubiera podido conducir hasta allí. Justo cuando estaba por entrar, el sonido de un vehículo cercano llamó su atención. Al mirar atrás, vio un coche oscuro acercándose por la carretera. Era evidente que alguien lo había seguido a través del bosque. No sabía qué querían, pero fuera lo que fuese, se resolvería dentro de la mazmorra. En el momento en que entró, sus perseguidores lo siguieron. 4 hombres del bar iban tras su líder, mirando alrededor con confusión. Al verlo sentado con calma sobre una roca cercana, como si los estuviera esperando, no tenían motivo para creer que habían entrado en la mazmorra equivocada. Era una instancia de jugador solitario, destinada a una sola persona por vez. El hombre enorme entre ellos se burló, cuestionando su cordura. Sin inmutarse, él apretó su espada larga, sabiendo que ese grupo estaba lejos de ser normal. La ausencia de un sanador y un mago significaba que habían renunciado a la sostenibilidad, formando un grupo compuesto solo por espadachines y un arquero. Esa configuración no dejaba dudas, eran una manada de hienas, un grupo especializado en cazar a otros jugadores. El hombre de cabello castaño advirtió que si moría allí, ni siquiera encontrarían su cuerpo. Sang-Hun solo sonrió, plenamente consciente de los riesgos. Las hienas habían sido erradicadas en su vida pasada por la vigilancia implacable de la asociación de jugadores, pero en ese momento aún operaban libremente. Entre ellos, el arquero era la mayor amenaza, algo que ya había incluido en su plan. El arquero instó a sus compañeros a terminar rápido, sin saber que eso era precisamente lo que Sang-Hyun había planeado. Eliminar 4 cuerpos requería el escenario perfecto, y una mazmorra solitaria lo proporcionaba. El bruto avanzó maldiciendo, pero su líder levantó la mano, eligiendo un enfoque más calculado. El bruto, sin convencerse, juró venganza y prometió hacerlo sufrir. Sang-Hun, divertido, notó lo obediente que el bruto era a las órdenes de su líder. No tenía paciencia para peleas largas, así que los desafió a todos a atacarlo al mismo tiempo. Con una sonrisa retorcida, el bruto se lanzó hacia adelante, blandiendo una espada enorme y amenazando con silenciarlo para siempre. Sang-Hyun permaneció inmóvil, esperando el ataque. Las mazmorras obedecían la ley de la supervivencia del más fuerte. Los monstruos buscaban constantemente quitarle la vida y, dentro de esos espacios traicioneros, artefactos y recompensas aguardaban a quienes fueran lo bastante fuertes para reclamarlos. No había leyes ni reglas, solo la brutal realidad de que los débiles perecían. Era una verdad que había aprendido por experiencia y que seguía siendo firme. En el instante en que el ataque del bruto descendió, un solo tajo cortó la tensión. La sangre salpicó el suelo de la mazmorra. Los hombres restantes quedaron congelados, con expresiones deformadas por el shock. El torso cercenado del bruto cayó al suelo en 2 partes, su arma repiqueteando a su lado. Él dirigió la mirada hacia los 3 restantes, con una voz calmada, casi indiferente. Los hombres restantes corrieron pasando junto a él, su líder les ordenó de inmediato mantener distancia. Se indicó al arquero que los cubriera mientras se reposicionaban. Sin dudarlo, el arquero corrió hacia un lado, anunciando que estaba listo, aunque su mente aún daba vueltas por lo que acababa de ocurrir. No podía creer que Sang-Hyun hubiera matado a Sang-Ho, el bruto de su grupo.
Incluso si San Yun era imprudente, de algún modo había alcanzado el nivel 100 pese a haber despertado recientemente. San Yun giró su espada con naturalidad antes de mirar hacia ellos. Divertido, preguntó a dónde creían que iban. El arquero respondió al instante, disparando 2 flechas en rápida sucesión. Con precisión sin esfuerzo, San Yan las cortó en pedazos en pleno aire, dejando al arquero atónito. Antes de que pudiera reaccionar, San Yun lanzó su gran espada. El arma masiva cortó el aire y luego atravesó el cuerpo del arquero, empalándolo. Los 2 hombres restantes se quedaron helados de shock. Su líder, incapaz de comprender lo que acababa de suceder, murmuró incrédulo. El hombre de cabello castaño, visiblemente sacudido, preguntó con quién demonios estaban tratando. Mientras el líder evaluaba la situación, su mirada cayó sobre Sang Haiyun. En ese momento se dio cuenta de que Sang Haiyun había arrojado su única arma. Viendo una oportunidad, ordenó al hombre castaño que atacara. Mientras Sang Haiyun, ahora desarmado, corría hacia su espada incrustada, los 2 se lanzaron al mismo tiempo. Justo cuando Sang Haiyun extendió la mano hacia el arma, alcanzó a verlos bajando sus espadas sobre él desde ambos lados. Apenas logró esquivar a tiempo, y la fuerza de sus ataques terminó cortando el cuerpo sin vida del arquero en su lugar. Los 2 retrocedieron en shock, sus ojos abriéndose al ver a su aliado caído reducido a pedazos. Aún colgando boca abajo por su maniobra evasiva, San Yun comentó con calma lo cerca que había estado. El hombre castaño, temblando, lo llamó loco. Pero Sang Yun simplemente arrancó su espada. De repente, el líder agarró al hombre castaño por la cabeza. El pánico cruzó el rostro del hombre mientras gritaba el nombre de su líder, Hun Tae, preguntando qué estaba haciendo. Sin dudarlo, Hun Tae tiró de su cabeza hacia adelante, usándolo como escudo humano justo cuando la espada de Sang Haiyun trazó un tajo en forma de X por el aire. El ataque impactó, partiéndole el torso al hombre castaño y también cercenando parte de los dedos de Hante en el proceso. Hante retrocedió tambaleándose, sujetándose la mano herida. Antes de que pudiera recuperarse, Sang Haiyun aterrizó en el suelo y lo observó con fría diversión. Luego, como si confirmara una sospecha, le preguntó con calma si eran traficantes de órganos. La acusación inesperada dejó a Hun Tae momentáneamente atónito. Sang Haiyun continuó diciendo que no había forma de que un grupo como el suyo operara con confianza o camaradería. Especuló que su verdadero objetivo involucraba despertares con piedras de maná mediante trasplantes de órganos. A pesar de su tono casual, su certeza era evidente, había visto demasiado en su vida pasada como para equivocarse. Hun Tae, tras un breve silencio, soltó una risa oscura, descartando la revelación como irrelevante. Se lanzó hacia adelante en un último acto de desesperación, clavando su espada directamente hacia la cabeza de Sang Hun. La hoja se detuvo a solo centímetros del objetivo. Sang Yun había activado Demon Bass. Sonriendo con suficiencia, comentó que solo lo había preguntado por curiosidad. Los ojos de Hante se abrieron de par en par cuando su cuerpo se congeló en el lugar. El sistema lo aturdió durante 4 segundos. Su mente corría tratando de procesarlo. Recordó los cortes menores de antes, pero se negaba a creer que algo tan pequeño pudiera paralizarlo. La posibilidad de que existiera una habilidad tan rota era inconcebible. Cuando Sun Haiyun se acercó, le informó con naturalidad a Honte que se había acabado. Una ola de negación bañó a Honte, esto no podía estar pasando. Él siempre había sido quien controlaba, quien decidía quién vivía y quién moría. No era así como debía terminar. Fragmentos de recuerdo surgieron en su mente, una vez había asegurado a sus subordinados que, mientras lo siguieran, podrían lograr cualquier cosa. Ellos habían creído en él, lo habían alabado. Pero no mucho después, uno de esos mismos hombres había sido reducido a un desastre tembloroso, sangrando profusamente y rogando por su vida. La voz desesperada resonó en la mente de Hontae, suplicando misericordia, prometiendo hacer cualquier cosa si lo perdonaban. Hontae lo había ignorado, cortándole el brazo sin dudar. Incluso entonces los ruegos habían continuado. Él siempre había sido el depredador. Ahora, temblando de miedo por primera vez, Hontae se encontró mirando a Sang Hun, quien se había acercado lo suficiente como para susurrarle una pregunta escalofriante. ¿Nunca había sentido esto antes? ¿Tienes miedo ahora que es tu turno? Hante no pudo responder. Un momento después, la superficie del estanque se onduló mientras la sangre se extendía por el agua. En la orilla, Sang Haiyun limpió su espada con calma, observando cómo la mancha carmesí se dispersaba. Se recordó a sí mismo que no podía permitirse acostumbrarse a situaciones como esa. No había pasado mucho desde que regresó, y aún así sabía que había pocas posibilidades de que alguna vez se convirtiera en una constelación. Razonó que todo había sido en defensa propia. Al mirar atrás al montón de armas detrás de él, vio cómo el sistema mostraba sus recompensas más recientes. Se habían obtenido 8 artefactos en esa mazmorra.
Se puso el abrigo mientras el sistema mostraba su progreso, su nivel había aumentado en 10 y los artefactos consumidos ahora sumaban 11. Su salud había subido a 400, su maná a 50, y todas sus estadísticas habían mejorado significativamente. Aunque deseaba que la pelea anterior pudiera haberse evitado, los resultados hicieron que valiera totalmente la pena. No pudo evitar sentirse aliviado de que consumir artefactos no lo hiciera engordar. Con sus estadísticas actuales, ya era tan fuerte como jugadores que habían alcanzado el nivel 50. Ese crecimiento rápido le hizo preguntarse cuánto tiempo había pasado desde su regresión. Su progreso era simplemente una locura. Metiendo la mano en el bolsillo, sacó un artefacto de rango plata, el anillo de recuperación. Su efecto especial permitía la eliminación instantánea de anomalías de estado, consumiendo 10 de maná por uso. Sin embargo, si se activaba de nuevo dentro del siguiente minuto, el costo de maná se duplicaría. Aún no podía creer que el bruto que lo había atacado antes llevara un artefacto así. La realización lo golpeó. Si hubiera confiado totalmente en su habilidad de aturdimiento, podría haber estado en serios problemas. Ese pensamiento le hizo estremecerse un poco. Decidido a ser más cauteloso en el futuro, comenzó de inmediato el proceso de sincronización de maná con el anillo de recuperación. La escena luego cambia a un grupo de goblins caminando por el sendero, cuando uno de ellos sintió una presencia detrás. Al darse la vuelta, lo vio allí de pie, espada larga en mano, con los ojos cubiertos mientras se acercaba lentamente. Sabía que obtener el título Lucky D requería algo absurdo, matar 500 monstruos con los ojos cerrados. Los goblins retrocedieron en shock. Su confusión creció cuando notaron el brillo inquietante de su espada. Suspirando con frustración, se preguntó cuánto tiempo se quedarían allí parados antes de atacar. Un gruñido suave finalmente escapó de uno de los goblins, sorprendiéndolo. Podía sentir su presencia sin verlos. Comprendiendo la importancia de una percepción elevada, se concentró en sentir el movimiento del aire, agudizando el oído y manteniendo concentración absoluta. Entró en un estado elevado, el espacio inconsciente donde el instinto tomaba el control. Los goblins dudaron antes de lanzar el ataque. Con hachas levantadas, él permaneció quieto hasta el último momento. En cuanto se acercaron, se movió, su espada trazó un arco en el aire, cortando sin esfuerzo a múltiples goblins en un solo barrido. La sangre llovió, pero en lugar de perturbarse, descubrió que disfrutaba la sensación. Un cambio repentino en el aire llamó su atención, una flecha voló hacia él. Sin pensarlo, extendió la mano y la atrapó en pleno vuelo, partiéndola en dos con las manos desnudas. Sonrió con suficiencia, dándose cuenta de que empezaba a dominarlo. El arquero goblin se quedó inmóvil, incrédulo. Sin dudarlo, él avanzó, reconociendo que los eventos de los últimos días habían refinado sus sentidos. Les gritó a los goblins, provocándolos mientras cargaban furiosos. Con la hoja en mano, se movió entre ellos como una tormenta, derribando a cada goblin que se atrevía a acercarse. Su sonrisa se ensanchaba con cada enemigo caído. Pasaron minutos y pronto solo quedó un goblin. Apenas tuvo tiempo de gritar cuando él se lanzó hacia adelante, clavándole la espada directamente en el cuerpo. Sangre. Sangre cubrió su arma y, cuando el último goblin cayó, el sistema registró su logro. Su nivel aumentó otra vez y obtuvo el título de rango de Lucky D. Al quitarse la venda de los ojos, esperaba sentirse realizado, pero en cambio sintió que no había hecho gran cosa. El sistema mostró los detalles de su nuevo título, Lucky D, un título de rango de que otorgaba más 2-0 de suerte. Además, cada vez que derrotara al mismo tipo de monstruo, su estadística de suerte aumentaría en 0,1, con un máximo de ganancia de 10. Una carcajada se le escapó al darse cuenta de que estaba acumulando lentamente los títulos que necesitaba. Otro goblin apareció desde las sombras, solo para congelarse de horror al ver la masacre, sus congéneres despedazados, ahogándose en su propia sangre. Él sonrió, reconociendo otra oportunidad de estadísticas gratis. Cuando más goblins se acercaron, los recibió con gusto, ansioso por aprovechar al máximo su nuevo título. Para cuando terminó la batalla, su estadística de suerte había aumentado en 30. Temblando levemente, soltó una risa, extasiado por lo absurdo de su progreso. Un solo título había aumentado su suerte más de lo que la mayoría de los títulos de rango platino jamás podrían. Considerando su valor potencial, estimó que fácilmente podría valer 500 millones, quizá incluso 1000 millones. Pero entonces una distorsión en el espacio llamó su atención, detrás de él se abrió una grieta dimensional. Su corazón latía con emoción. El sistema entonces mostró que 3 constelaciones habían llegado por él. El limpiador de una dimensión caída preguntó si le interesaba hacer a otros desafortunados. El peregrino del gran espacio estaba intrigado por su misterio y solicitó una conversación, y la diosa de la suerte le sonreía, extendiendo su mano.